y no está tomada ni con políticas de salud mental, menos en este momento, pero en otros tampoco. Había un poquito más, pero ahora están desgastadas. Y entonces lo que yo pienso que tuvimos un caso hace poquito que fue de público conocimiento de esta familia de Villa Crespo, Sí. que lamentablemente sucedió lo que sucedió. Y yo cuando escucho esas noticias me pregunto qué fue lo que falló, ¿no? Sí. Y ahí me vienen un montón de preguntas. La primera es yo como agente de salud mental, ¿qué puedo hacer con eso? Y lo que creo que falló es que no hubo prevención, que esta familia hizo lo que pudo con lo que les pasaba, pero es un ejemplo tomar lamentablemente este suceso para poder pensar de alguna manera en todo lo que no se sabe, Claro. ¿no? Yo escuchaba ayer un reportaje que le hicieron a la hermana de esta mujer de Villa Crespo, y ella decía, mi hermana era buena madre, buena amiga, buena esposa, buena empleada, y tenían una familia hermosa, nos íbamos de vacaciones, nos juntábamos, comíamos asado. Hace un año tuvo un episodio, fue medicada y se diagnosticó estrés. Luego siguió trabajando y el año, o sea, en abril del año pasado había tenido un episodio de confusión, de pensamientos confusos, de temores agravados con el trabajo, tenía miedo que la echen cuando era una excelente empleada. Hicieron un tratamiento y luego tomó medicación y luego no hubo un seguimiento. Y empezó a estar bien y al año sucede esto. Entonces uno dice, ¿qué pasó en el medio? Esta mujer, que era la hermana, decía, yo me siento culpable porque no hice nada, pero y no sabía lo que estaba pasando y no sabía a qué signos estar atentos. Claro. Entonces, si uno ignora a qué tiene que estar atento, no puede accionar. No, es fundamental. Bueno, tomemos un ejemplo de la salud. Si vos tenés una hija que tiene 39 grados de fiebre y 40 grados de fiebre, ¿qué te indica a vos eso? Sí, que algo no está bien, que hay una infección, que algo está, Claro, algo no está bien. algo no está bien. Entonces ahí tomás los recaudos necesarios, Exacto. ¿sí? Los que vos consideres, pero tomás los recaudos necesarios. Bueno, ¿por qué tomás los recaudos? Porque vos sabés que ahí hay un indicador que se llama fiebre, que te está diciendo que algo está pasando. Claro. Bueno, ¿cuáles son los indicadores en salud mental que se tiene que tomar en cuenta con uno mismo, o con un familiar, o con un amigo, o con un compañero de trabajo? Ajá. ¿Cuáles son? Hay indicadores, ¿sí? Digamos, las personas que empiezan a enfermarse, porque está como muy, sigue siendo tabú, ¿no? Pero vos te das cuenta, si compartís todo un año con un compañero de trabajo que viene como cabizbajo, que no habla, que te empieza a hablar de cosas que no existen, o que empieza a estar más para adentro, que no contempla lo que está pasando en su entorno, que no está demasiado concentrado, algo está pasando ahí. No digo una patología grave, y no todas las personas que sufren esquizofrenia y matan a sus familias. Sí hay un padecimiento, pero se ve, hay indicios. Y no hay que ser profesional para darse cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo hacer algo, puedo hablar con esta persona, puedo llamar a un familiar, puedo consultarle a mi jefe y decirle cómo podemos ayudar a esta persona. Lo que sucede es que hay otro paso. Esa persona va a una consulta que a veces tarda mucho tiempo en dársela, en una prepaga, no estoy hablando de una salud pública o una obra social, en una prepaga. Por ejemplo, OSDE es una prepaga que cubre 30 sesiones cada 3 años a los afiliados. Ajá. 30 sesiones cada 3 años. Es un montón de poco. Sí, es muy poco. En 30 encuentros a veces se pueden resolver cosas y a veces, de acuerdo a la patología, no. No, claro. Hoy vas a un hospital público y tenés una demora de 2 meses o 3 o 4 para recibir una consulta, para hacer un diagnóstico. Sí. Entonces, hay como, el sistema está devastado, ya lo sabemos, pero más allá de eso, no hay prevención donde a los niños, a los chicos en las escuelas, a las secundarias, se empiece a hablar
¿sí? ¿Ante qué signos hay que estar atentos? Para que uno pueda hacer la consulta lo más rápido que pueda y en el sistema que te atiendan lo más rápido que pueda, porque hoy el sistema público y el privado están iguales en Sí, salud mental, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que creo es que tenemos que tener este tipo de charlas en las escuelas, en los clubes, estar atentos, porque después cuando pasan estas cosas nos horrorizamos, y yo no sé si esto se hubiera podido prevenir o no. Lo que sí sé es que ahí hubo algo que se perdió, que fue la mirada sobre esta persona. claro, a mí me ¿Sí? llamaba mucho la atención eso, que su entorno, eh, lo que veía, no lo tomó como algo, lo tomó como un Mira, dato menor. mira, yo te cuento, yo tomé nota de la entrevista y lo que dicen es esto: en el 2024 tuvo pensamientos, mucha angustia y pensamientos erráticos. ¿Qué son pensamientos erráticos? Pensar algo que es imposible que suceda. Es como si vos me dijeras ahora, mira, Fernanda, yo no puedo estar en un programa de radio. Y nunca voy a tener un programa de radio. Es un pensamiento errático, porque vos Exacto, lo estás teniendo en este momento. ¿Sí? sí, Bueno, y que vos tengas miedo de que mañana no tengas más el programa de radio, que dentro de una hora no lo tengas más, que dentro de 5 minutos no lo tengas más. Ese es un pensamiento errático, ¿sí? Bueno, sí, esto se calmó y fue diagnosticado como estrés. Generalmente, cuando uno está estresado no tiene pensamientos erráticos, ajá, ¿no? Entonces, digo, bueno, se dio una medicación, la persona anduvo muy bien casi 11 meses. Hace 11 meses, en el mes de abril, empezaron de vuelta algunas situaciones parecidas, ¿sí? Y ahí no se sabe si hubo tratamiento o no. Pero ¿qué pasó? Le preguntaban a la paciente, a la persona cómo estaba, y decía que estaba bien. Y la hermana dice, yo tendría que haber hecho algo, porque ya en el 2024 pasó algo y no pude hacer nada en el 2025 porque me decían que era estrés, claro, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, ¿era estrés? Sí, posiblemente era estrés. Un paciente esquizofrénico puede estresarse, o sea, porque es un ser humano. Digamos, de hecho, la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica muy, pero muy, muy grave, pero se puede vivir. Se puede con tratamiento, con seguimiento, con medicación, con terapia. Se puede vivir, sí, ¿sí? No es algo imposible tener esquizofrenia o padecer esquizofrenia y no vivir. Acá evidentemente algo pasó, no sabemos, en el sistema, si en la familia, si en ella misma que no pudo llegar a informar o no tomó la medicación, no sé qué pasó, pero evidentemente una persona que está tirada en la cama y no se puede levantar, eso es un signo. sí, claro, Una persona que no puede ir a trabajar porque se siente mal y está tirada en la cama sin fuerza, es una alarma. Yo no digo que eso sea esquizofrenia, digo que eso es una alarma, claro, que algo no están dando ¿sí? bien. Que algo no está andando bien. ¿Sí? Una persona que se encierra, que no sale durante cierto tiempo, que no tiene conexiones sociales, que no puede ir a trabajar, que deja de comer o que come demasiado, ahí hay algo que no anda bien. Claro, ¿Sí? sí. ¿Qué es lo que no anda bien? Después lo dirá un profesional, porque yo como familia, como persona, si no tengo una profesión, no lo puedo llegar a saber. No, Pero obvio, sí puedo saber que hay algo que no anda bien. claro, Entonces, si yo tengo una hija que no come, que cuando sirvo la comida come un pedacito y veo que va al baño recurrentemente 3 veces, o veo que se acuesta en la hora de la comida, o que le duele la cabeza, o que le duele la panza y no come, algo no anda bien. claro. Mm, Entonces, ¿qué pasa? La gente no puede hacer prevención si no conoce ante qué alarmas tiene que responder. Y esto no está dado, no está dicho. Entonces, a veces la familia no acompaña porque no sabe. porque no sabe, claro, Y no saber es un punto de ignorancia. Y cuanto menos sabemos, más nos puede dominar Instagram, TikTok, políticos y lo que sea. lo que sea, Digo, la ignorancia genera pasividad, el saber nos genera movilidad, nos genera movimiento, nos genera pregunta. claro, sí, Entonces, lo que es grave, me parece, es todo lo que no se trabaja sobre prevención, sacando que el sistema está caído, que es difícil conseguir un profesional que te atienda en un hospital de salud mental. De hecho, hay pocos hospitales de salud mental, hay pocos lugares que tienen guardias de salud mental. Eso no es casual, es porque no hay inversión. claro, no, obvio, ¿Sí? Entonces, lo que hay está devastado o está
despoblado de profesionales porque tampoco están recibiendo en tiempo y forma sus honorarios, y si no, los que están trabajando están sobrepoblados. Sí. Que parece un callejón sin salida. Yo creo, mira, parecería un callejón sin salida, pero yo creo, por ejemplo, no sé si soy como muy ilusa, pero yo tengo esperanzas de, y cuando hablo de esperanza no hablo de esperanza religiosa, sino hablo de que si hay estos espacios donde uno se pueda empezar a preguntar, a uno puede empezar a hablar con un otro, a decir como vos, que yo te digo, hay signos, vos me decís, ¿qué signos? Bueno, vos te fuiste con algún dato. Claro, Y sí. ese dato que te llevaste quizás puede aportarle a alguien que hoy te llame la atención cómo está andando en la vida. Entonces, yo no creo que sea un callejón sin salida, creo que es un callejón complicado, con muchos baches y con mucha ruptura, pero creo que si apostamos a espacios comunitarios, a espacios donde podamos hablar de esto, donde se ponga la palabra, donde alguien pueda preguntar, me está pasando esto, alguien sabe que se debe, y otro pueda contestar y decir, no, che, averigüemos, pensemos juntos. Yo creo que ahí podemos armar esto comunitario para ir pensando en cómo nos cuidamos. Claro, Porque yo pensaba en eso con esto que decís, de cómo nos cuidamos. Porque sin necesariamente que uno tenga que tener un brote, uno vive mal. O sea, yo misma muchas veces digo, ¿cómo hago para cuidarme esta cabeza y no colapsar? Porque uno vive en una vorágine con tantas cosas por cubrir, por tantas cosas que generan presión. Decís, bueno, ¿cómo hacemos para cuidarnos un poco y para preservarnos el cerebro que tenemos uno solo? bueno, estamos viviendo momentos muy críticos y estamos viviendo momentos de mucho ataque, Mm, ¿no? Y el otro día yo escuchaba a un filósofo que hablaba bueno, de lo que está sucediendo en estos tiempos con la motosierra, ¿no? Que corta, y hablaba de que no hay un ataque a lo público ni un ataque a la cultura, hay un ataque a lo social, sí, hay un ataque a esto, a romper, a dejarnos enajenados, preocupados, angustiados y solos. sí, Ese es el ataque, es un ataque social. ¿Mm? Porque la gente, por ejemplo, en este tiempo tuvimos lo del Garrahan, ¿sí? sí, Bueno, el Garrahan todo el mundo sabe, y si no sabe, es el hospital más importante de Latinoamérica, no de Argentina, de sí. Latinoamérica. Es el hospital que trata el cáncer infantil. Mm, ¿Mm? Y aparte es un hospital de investigación, con lo que implica la investigación, que es algo muy importante para la medicina, ¿no? Entonces, cuando uno ve que viene el corte al Garrahan, uno se angustia, es verdad, se va a dormir angustiado. Entonces ahí yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué hacemos con eso? Porque yo me preguntaba, ¿qué hago yo con esto? ¿Sigo juntando tapitas? Bueno, claro. ¿sigo mirando en la televisión y digo, qué desgracia me voy a acostar con esa angustia? Yo creo que hay una palabra que para mí en salud mental es muy importante, que se llama crear, que Mm, es la creatividad. Y que es la comunión, o sea, esto de lo comunitario. Si yo me junto con vos, vos te juntás con otro y somos 5, somos 6, somos 4, pensando en esto y compartimos y ponemos un proyecto mínimo, como por ejemplo ayer, ir a la marcha de ir a ver, no fue una marcha, fue a una convocatoria con los médicos del Garrahan, padres, pacientes y la comunidad que se quiera alojar. mm, Al estar ayer ahí, uno siente que está haciendo algo, ¿no? claro. Algo está haciendo. Entonces yo creo que todos estos ataques, que vos prendés la tele o la radio y escuchás pasa esto se corta, esto se corta, esto se corta, esto se corta, corta por todos lados, ¿sí? Los efectos de la motosierra. Digo, bueno, ¿qué hago yo con esto? Me quedo recepcionando eso angustiada en mi casa, que me va a traer insomnio, que voy a comer más, que a lo mejor me cae mal la comida, que tengo angustia y al otro día me confundo algo en el trabajo, o salgo y hago algo con esto, Claro. ¿no? Yo creo que ahí hay un accionar que como cada uno individual lo tiene que tomar, ¿no? Mm, Porque si no nos corta la pasividad y nos corta la capacidad de pensar juntos, y arma individualidades, y arma cierre, y acá hay que tener apertura. claro. Estar en Sí. un programa de radio, por eso yo agradezco este lugar, porque yo, hablando con vos, te decía,
Mira, a mí me parece muy importante si yo puedo poner mi palabra, porque es primero que siento que puedo ayudar a alguien, y segundo siento que estoy haciendo algo, Sí, porque yo no sí, me puedo quedar sentada diciendo, bueno, atiendo tantos pacientes por día, ya hice algo. Sí, hice un montón, pero no sé si llegué a lo social, ¿no? Y para mí, pensar en conjunto es una parte interesante. sí, claro. Es hacer algo con lo que nos pasa. Sí. A veces a mí me pasa, bueno, este programa un poco tiene que ver con eso, o sea, es no quedarme en mi casa, es tratar de compartir, tratar de buscar información, herramientas, multiplicar las palabras, tiene un poco que ver con eso. Pero a veces me da esa sensación como que parece poco, ¿viste? Y decís, ¿alcanzará? Bueno, ¿Viste? Y te yo no sé quedas. si va a alcanzar porque no tenemos el poder de la gran potencia que ahora está usando todo esta herramienta para cortar. Pero yo creo que estaríamos peor sin esto. Claro, claro. Porque hay una cosa, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, y lo escuchan la gente, como que todo está válido. Bueno, hizo esto y bueno, bueno, hizo esto y bueno, sí. Bueno, sí, no. O sea, ¿qué hago yo con esto? ¿Sí? ¿Dónde me paro? Entonces, ¿qué pongo? Me pongo a escribir, me pongo a armar un grupo de gente en un club que me habilite o en una escuela y empiezo a hablar de esto. Y somos dos, somos tres, somos cuatro y vamos multiplicando. Claro, Y sí, con que esto le llegue a una persona y esta persona la replique y otra la replique, ya está. claro, sí, sí, sí. Bueno, nadie se salva solo, es la frase del momento, pero tiene que Nadie ver se con salva eso. solo. Nadie se Este, salva solo. sí, Está. Y la resistencia, ¿no? Yo creo que la resistencia eh, es costosa, pero hay que resistir en aquellos lugares donde uno tiene la convicción, ¿no? De claro, que esto es así. Entonces, yo lo que creo es que si uno tiene convicciones y uno tiene valores, pero no hablo de valores éticos, de lo que para mí puede ser algo valioso, como por ejemplo estar hablando acá hoy, que algunas personas me puedan escuchar, que algunas personas se puedan preguntar o puedan asociar a lo que está diciendo esta persona, quizás tiene que ver con lo que le pasa al vecino de enfrente, que hace 2 meses que no lo veo y está encerrado, claro. ¿no? Bueno, a lo mejor sí tiene que ver con eso, a lo mejor no, pero yo ya hice algo por ese otro. Sí, ¿Sí? Y yo me puedo preguntar, ya es un montón. Ahora, si yo acepto pasivo, sentado, lo que está pasando y lo minimizo, ya paso a ser un objeto, dejo de ser una persona, un sujeto que se pregunte, que se cuestione, ¿no? Y yo creo que falta esto, que nos empecemos a cuestionar más, sí, y a ser curiosos. Ahí se te escucha. investigar, ser curiosos, escuchar, porque después nos quedamos horrorizados, llenos de periodistas en la casa de esta familia diciendo qué barbaridad. Cuando decían los periodistas, ¿cómo una madre puede matar a un hijo? Pasó antes de ayer que una mamá mató a su hijo en zona sur. Sí, ¿Cómo la puede matar? No hay una madre ahí que está matando a un hijo. Ahí hay una enfermedad que se apodera de esa persona y deja de ser la madre. claro, Y muchas veces esa madre, como está intervenida su cabeza está enferma, piensa que matándolos salva a esos hijos. Entonces ahí no hay un concepto de madre, ahí hay una enfermedad mental que está dominando la situación. Por eso cuando la hermana decía, es buena madre, era buena hija, era buena trabajadora, era buena amiga, seguramente que era todo eso, claro, seguramente no lo seguramente. dudo, ¿sí? Y seguramente que se podía ir de vacaciones y que tenían un nivel económico medio, pero nadie pudo mirar un poquito más allá de que ahí había en esa buena madre una enfermedad que la habitaba. Porque esta mujer por matar a sus hijos no es mala, estaba enferma, ¿sí? No, no, claro. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que empezar a cambiar los conceptos. A veces uno piensa que porque uno es bueno no se puede enfermar, que porque uno es bueno no puede tener una patología, y uno puede ser muy bueno y tener una patología. No, sin duda. Son conceptos que hay que empezar a cambiar. Sí. Y también, ¿no? No perder de vista eso de mirar para el costado. Esto que nos lleva todo a estar mirándonos lo que nos pasa a nosotros, tratar de sobrevivir nosotros, también hace muchas veces que por ahí no miremos a ver qué le está pasando al otro. Bueno, eso que vos decís es sumamente importante porque también en un reportaje yo escuché que la persona que trabajaba en casa de esta familia venía diciendo que no podía encender la aspiradora porque esta señora le prohibía encender la aspiradora.
Claro, Entonces, esta mujer que trabaja en la casa de esta señora no sabía si tu jefa te dice, no prendas la aspiradora, no prendés la aspiradora, cuando hace 2 meses la podía prender. claro, ¿Qué pasa que no puedo prender la aspiradora? ¿Por qué no puedo prender la aspiradora? Bueno, cuando alguien te dice irrisoriamente no hagas esto porque no lo hagas, si antes te dejaba hacerlo y ahora no, te tiene que dar una respuesta. Mira, no prendas la aspiradora porque el cable está roto, no prendas la aspiradora porque ves que no funciona bien, no prendas la aspiradora por no prender la aspiradora. claro. Bueno, eso es un indicio. Ahora, ¿por qué la persona esta no pudo decirlo y lo dice ahora? ¿Vos te escuchás? Porque no lo sabía, Claro, porque no sabía que eso podía ser un indicio. Entonces lo dejó pasar por alto y barría en vez de poner la aspiradora. claro. ¿Entendés? Sí, ¿Cuáles sí, son los sí. conceptos? Digamos, hay que cambiar los conceptos de que si vos tenés dinero, que sos una familia acomodada y sos buena persona, no te puedes enfermar. Sí te puedes enfermar. No, claro que te puedes enfermar. La enfermedad mental no sabe de condición social o económica. No, claro. Aquí Ale en off, porque no voy a salir a la cámara. Acá Bueno, está. te saludo Fernanda, muchas gracias aquí compañero de hoy. Hola. Gracias primero por todo lo que decís y esto de que uno puede ser bueno y estoy viendo esto de la gente que la critica como madre y demás. Cuando uno habla tanto de la empatía con las enfermedades mentales, no hay nada de empatía prácticamente, además de que no hay atención ni nada. Y es como esto vos decís, es una persona mala. Me acuerdo del caso de Romina Tejerina, ¿te acordás? De que Sí. mató a su bebé porque fue el hijo del que la violó. Nadie le Sí. preguntó lo que le pasó, nadie se acordó de que una persona fue violada, terminó embarazada. Imagínate los monstruos que tenía esa mujer en la cabeza, que pudo haber tenido una enfermedad después, tal vez, o se le pudo haber despertado una patología, ¿no? O estaba tramitando O algo estaba traumático en ese tramitando. momento. Hay poca. Estoy sigo en off, así que después nos vamos a ver. De esto de que el ser humano es un individuo, pero que sí o sí necesita estar en comunidad. Es lo importante que vos decís, ¿no? De estar en comunidad. Y va en primero la empatía. Vos decís, hay gente que dice, no, que se mueran, que esto, pero uno necesita sí o sí del otro. Y si no necesita del otro, el otro necesita de uno. Y es tan importante poder ayudar como esto, así que te agradezco un montón, porque la salud mental es algo que para muchos gobiernos ha sido relegado, y lo digo con nombre y apellido, ha sido relegado para muchos gobiernos. Alguno puso uno más, otro sacó todo, pero solamente se visualizó cuando pasó lo del Chano, cuando pasó ciertas cosas que pasa en este país. A alguien famoso o hay algún caso, nos ocupamos. Pero después, día a día, Exacto. estamos con esa persona, como vos decís. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vos decís, no tengo ganas de trabajar? A mí me ha pasado una vez que después, obviamente, hice terapia, un par de cosas, y yo dije, aquí hay una cosa, nunca en mi vida este pensamiento errático, iba a trabajar todos los días, pero un día me quise quedar en casa, no quise ir a trabajar. Entonces, algo sucedía. Hay gente que fue empática, hay gente que no, que dice, che, vago, no vas a laburar, dale, te quedaste durmiendo, seguramente fuiste de joda. No. Y pasan esas cosas, ¿no? De qué poco a veces es empático y respecto a la cabeza del otro, y qué tan importante, y te agradezco esto que vos des una charla, y que pasa en otros lados también. Hay gente como vos que es empática y lo puede hacer, pero otros no. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros, los trabajadores de salud mental, tenemos un compromiso enorme con la sociedad, que no tenemos que esperar que ningún colegio de psicólogos, ningún ministerio de salud o secretaría de salud o ningún municipio nos Acá estoy yo, convoque. si me ve la cara, mirá. No, no, yo no te Yo veo. creo que estos espacios como este, para mí me hacen sentir que hago algo Claro, y que amo la comunidad. Del otro lado, que alguien me esté escuchando, que alguien me pregunte, que alguien esté interesado por saber, ya es como suma, ¿no? Porque sumado a esto que vos decís de lo empático, también tenemos una ley de salud mental que fue modificada. Vos antes, ante una situación de peligro de un paciente para sí o para terceros, justificando, por supuesto, por qué estabas internando a ese paciente, lo podías internar. Sí. De hecho, yo tuve situaciones donde tuve que internar pacientes bajo esa ley. Ajá. Esa ley se cambió. claro. Hoy, un psiquiatra no puede hacer esa internación si ve en riesgo al paciente. Está en decisión del paciente Ah, Claro. tremendo. o de la familia. Ah, de la Pero ¿sí? ese paciente Y no a está en veces- condiciones. Y a veces ese paciente no está, a veces casi siempre, no está en condiciones de decidir esto. Claro. Y la familia muchas veces por dolor, por vergüenza, porque tener un Sí. enfermo mental en la casa a veces suele ser vergonzoso. Pasa con un adicto Sí. que también no deja de ser un enfermo. Con un Más- adicto, exacto. ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? No lo hace la internación. Entonces, los psiquiatras también fueron perdiendo poder para Claro. intervenir.
Claro. Entonces le piden a un psiquiatra que resuelva, le piden a un psiquiatra que haga una intervención, pero hoy la ley te deja desamparado como profesional de la salud. Y es que creo que justamente es eso, ¿no? Esto de esta motosierra que vos decías, donde justamente corta, y la motosierra encima destroza, porque no es que corta, destroza. No, rompe pedazos, sí. No corta por a través de que algo se que rompe. Es justamente eso, no buscar, porque primero que no se está creando nada, porque dice, ponele, saca todo esto que estaba en manos de corrupción. Bueno, ¿qué creás en eso que no había? Claro. ¿Qué le das a esa persona? Bueno, le sacás al discapacitado, le sacás al adicto, le sacás al enfermo mental, le sacás a la persona que no tiene casa. ¿Qué le das? ¿Qué herramienta? Ninguna. No hay una herramienta de creación, esto de justamente y vamos a todo el hecho, esto es lo que le sirve al mercado, que es quien maneja hoy el mundo. Esas personas, esta persona me gasta, no, me genera un gasto. Y no es un gasto, es una inversión, porque vos estás ayudando a otro individuo. Pero al mercado no le importa el otro individuo, le importa su dinero y su billetera. Generalmente un paciente con salud mental no consume nada del consumismo. Claro. Exacto. No consume, y ¿sabés qué? Por experiencia tienen una realidad tan profunda y una mirada tan profunda que a veces no conviene. Exacto, entonces, y más si lo das por el lado artístico y todo eso, sí, puede decir la cosa que todo el mundo quiere decir. Sí. Entonces lo encerramos, y encerrado detrás de estos muros o no asistido, se desvanece. Claro. Exacto. Es como fue la historia del mundo. Antes él decía, tenía un problema, llora, está loco, hay que encerrarlo en electrochoques. No estamos lejos que hace 50 años prácticamente, un poquito más. Más o menos. Y es, vos decís, 50 años, sí, es terrible, sí. Tal vez tenemos puede haber gente que ha sido sometido a eso, si no falleció, pero... Sí, es una locura y hoy de nuevo el Estado está dejando, pero repito, es algo que en los años que ha pasado, muchos años que vamos evolucionando y que tenemos mejores cosas, hay otras cosas que han sido para atrás y por eso profesionales como vos, porque también en todo tipo hay profesionales que también, como vos decís, pobre médico que está súper poblado, ¿cómo atiende al paciente número 15 en el día? No lo podés, ni le podés prestar atención. Exactamente, porque ¿qué pasa? ¿Cómo lo atendés al paciente número 15 o cómo atendés a ese paciente si tu situación, vos salís del consultorio y no podés pagar tu alquiler? Claro. Porque no te pagaron, porque hace 2 meses que no recibís tus honorarios. O te llamó tu familia y dice, mira, no pagamos esto, no esto. Bueno, claro. Entonces, ¿cómo haces? Porque también hay que hacer una inversión en la salud mental. Uno hoy si se necesita capacitar, tiene que pagar su capacitación. No hay capacitaciones gratuitas. Claro. No. ¿Sí? Uno tiene que pagar para trabajar. Sí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la verdad que hace poquito se supo, ¿no? Uno de los hijos del Palito Ortega fue internado. ¿Cuál? Luis, sí. Intervino un juez. Ahí tuvo que intervenir un juez. Ahí hubo una mirada de la familia, un miembro de la familia que dijo, basta, se terminó, esto no puede seguir así. Hubo un juez y hubo una internación. O sea, que ahí se llegó a tiempo. Exacto. ¿Pero por qué se llegó a tiempo? Porque hubo algo del poder. Y cuando digo algo del poder leer, del poder saber y del poder conectar con ese juez en tiempo y forma y de poder pagar una internación. Pero, bueno, vos fíjate, no ¿y por qué es el hijo de Palito Ortega? A ver, si hablar bien o mal, esa es la persona que tiene dinero, contactos, una persona totalmente famosa, con poder, es como lo que pasó. Pero el hijo de la vecina acá del barrio San Miguel, que está sucediendo lo mismo, ya sabemos cómo va a terminar esa persona. No puede, no tiene dónde internarse, primero porque no hay lugar, segundo si el lugar va a estar asignado y los profesionales no dan abasto, y tercero, no hay hoy lugares de salud mental que estén con mucha disponibilidad, sean públicos o privados. Claro. Y los privados tienen un nivel de honorarios que es muy, pero muy caro. Sí. Entonces, no es para cualquiera, como todo. No es para cualquiera, termina siendo una partecita muy pequeña. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es, bueno, la ley que desampara al trabajador, porque hoy el psiquiatra está desamparado, no puede hacer la intervención que merece hacer en muchos casos. Sí. Y lo primero que dice es, ¿dónde está el psiquiatra que atendió a esta persona? Claro, bueno, acá está, pero también está atravesado por una imposibilidad. No, es tremendo. Entonces, termina siendo como esto que vos decías de la empatía, ¿no? Siempre, históricamente, a la gente loca, como decían antes, se la encerraba. Se la encerraba. ¿Por qué?
¿Por qué se la encerraba? Porque no se la podía ver, porque el problema no lo tenía el que estaba enfermo, el problema lo que tenía el que estaba medianamente equilibrado, Exacto. y eso le traía angustia. Claro. Y el día de Porque hoy, afectaba al bien, a la orden. porque afectaba al orden que querían establecer. Exacto. Porque si hay algo que hace una enfermedad psiquiátrica es no tener ese orden. Claro. No hay filtro. Entonces hay que encerrarlos. Hoy no se los encierra, hoy se les desatiende. Claro. Se les da el desaire. Pasa lo mismo, bueno, disculpame, en la adicción también es una enfermedad que tiene que ver con lo mental. Yo lo puedo decir tranquilamente porque nosotros lo padecimos en mi familia, con mi hermano, que sufrió adicción por distintas cosas. Obviamente van pasando la vida y cuando fue así, nosotros teníamos muchas cosas que sucedían porque él era una buena persona, un pibe con valores, con convicciones, con una familia humilde, pero tuvimos una buena crianza, pero hay diferentes factores que lo llevaron a eso. Nosotros la familia, obviamente cuesta hasta reconocer que tu hermano es un adicto, porque primero hay distintas situaciones, se esconde, que otro, hasta que después la enfermedad lo controla. La enfermedad te controla, ¿cuándo te controla? Y cuando de repente tu hermano te empieza a robar, ponele, ¿no? ¿Me entendés? Es así, vos dices, y hay gente que decía, es un hijo de puta, ¿cómo va? Uy, pero una persona tan linda, ¿cómo va a hacer eso? No, no tiene nada que ver justamente con esto. Tiene que ver con que él está padeciendo una enfermedad y que pasa muchas veces, y la familia le estamos dando bola, pero cuesta un montón. Nosotros íbamos a la policía, y primero, por ejemplo, que a mí llegamos al momento de decir, bueno, no sé, vamos a tratar de ir por lo judicial, no, tiene que cometer un delito grande y esto, porque queríamos ayudarlo. Hasta que por suerte hubo situaciones que él pidió la ayuda. Porque esto es una cosa también, así como tenés que ver, y el adicto pide la ayuda. ¿Qué tiene que hacer? A veces no puede. Pide la ayuda y no se la dan. Porque ahí hubo una familia que sostuvo. Claro. ¿Sí? Una familia que entendió que había un padecimiento, entendió que no se trataba de bueno o malo. Claro, que no era una persona mala que hacía eso. Sí. Pero muchas veces esto no es porque la familia es buena o mala, la familia no sabe. No sabe, se cansa. A mí me pasaba en los grupos cuando íbamos y vos decías, y yo después digo que ahí cuando también generé una empatía y que también un poco investigué, ¿cuántos mi hermano se llama Laureano, cuántos Laureano que no tiene a su familia, ¿no? Porque su familia se hizo cargo, nos pudimos hacer cargo de una intervención en un lugar, teníamos mucho miedo porque como vos decís, hay lugares terribles donde van y los pibes terminan siendo esclavos. Terminan siendo esclavos, terminan trabajando para otro hijo de puta, perdón por la palabra, y a una mala persona, y vos decís, ese miedo, ¿no? Que vas a ayudar a tu familia, a tu familiar, y vos decís, ¿y si termina peor? Bueno, todo eso, pero cuánta gente que no tiene, que los pibes están solos, y no tienen esa ayuda, y no tienen otra persona, o que la persona que lo ayudó se cansó tanto el familiar, que esa persona también necesita ayuda. Entonces, ¿cómo ayudas, no? Y vos decís, chau, qué feo. Tal cual. Bueno, hace muchos años se hizo un proyecto acá en Italia, había un proyecto de que las personas que entraban en un neuropsiquiátrico, ya sea por adicción o por una enfermedad mental, había un proyecto que funcionaba como casas de medio camino. ¿Qué significan las casas de medio camino? Que el paciente sale del hospital, va a vivir con como el ambulatorio. Pacientes, va a vivir con otro. Va a vivir con otros pacientes. En casas va a empezar a trabajar y ahí está el psiquiatra, el psicólogo acompañando para después hacer una reinserción laboral. Qué obvio, claro. ¿Sí? Bueno, en el Borda está lleno de pacientes que no tienen dónde ir. Que ya se tendrían que haber ido, pero que no tienen dónde ir. Y que donde salen a la sociedad la sociedad no los va a... Cuando salen a la sociedad no tienen los recursos porque no hicieron esta adaptación. ¿Sí? Y aparte, cuando vos estás internado en un hospital psiquiátrico, eso figura en el documento. Claro. Sí, es todo el lugajo. Pasaba, por suerte, nosotros tuvimos la suerte de que había buenos profesionales donde nos decían, primero, no puede salir, no puede manejar dinero, no puede trabajar, no, porque es una persona que se tiene que tratar y saber que, manejar la abstinencia, manejar un montón de cosas, la alimentación. Mi hermano entró con creo que 40 kilos, después volvió a su... Porque imagínate, y vos decís, no se le podía dar plata a nadie, está perfecto, pero como digo, no es así nomás. Y no deja de ser un ser humano como le pasa a otras personas. No todos llegamos a eso. Como digo, no todos llegamos a ser. Como me lo explicaban, hay gente que genera adicción, hay gente que no. Pero eso es muy importante porque no dejamos de ser seres humanos y tener empatía. Y él de repente después se volvió, y él, vos fíjate, cuando uno lo ayudó, él después ayudó a otros como en su misma situación. Seguro, lo porque hizo. Se le instala eso, porque, a ver, esto que está muy trillado y demás, que tiene que ver con la empatía. ¿Qué es la empatía? Que es la mirada del otro. Está de moda, pero no lo hace. Claro. Sí.
Exactamente. ponerse en el lugar del otro. Vos no podés saber qué está transitando el otro si mínimamente no te pones un poquitito en este lugar, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. de ahí podemos operar y poder hacer un accionar de compañía. Como vos decías, si vos tenés un compañero de trabajo que hace 4 días que no viene a trabajar y vos le Exacto. ponés un llamadito, un WhatsApp, che, ¿todo bien? ¿Necesitas Che, algo? ¿qué onda? Porque Claro. Claro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, ¿Qué sí. onda? ¿Qué onda? Entonces, no, mirá, no me puedo levantar. No, sí, está todo bien. Me dice que está todo bien, pero no sigue viniendo al trabajo. Entonces, che, ¿qué onda? O viene de mala onda, o llega tarde, o habla mal con las personas que tenía que hablar bien. Exacto. Entonces, Claro. esas son pequeños indicios de que hay algo que se volvió disfuncional en el equilibrio. Sí. Porque la contrapartida de la enfermedad mental no es ser sano, no es ser normal. La sanidad pasa por tener equilibrio. Exacto. Ujú. Que a No veces es solo lo la ausencia de podemos perder. enfermedad, como te hacían entender. No, no tiene que ver con eso, es un desequilibrio. Y un desequilibrio que se nos puede dar por un montón de factores. Y como vos decías, Ana, en realidad hoy lo social es un gran desequilibrio. Claro. Porque vos abrís la tele o abrís el Instagram y se va a cerrar el Instituto del Teatro. Y los científicos no tienen, los jubilados, el Garrahan, la discapacidad. ¡Wow! Wow, es un montón. Pero Dale. todo eso está a propósito. Vos fíjate, vos no podrías Por salir en una supuesto. charla hoy como TN, en un lugar como TN, diciendo esto. Jamás va a pasar. No. Nunca va a pasar. En este, No, más no, ahora. no son importantes. No es que no con importa este- lo que vos ayudás a un pobre Claro. loco. ¿Me entendés? Eso es lo que pasa y porque obviamente hay todo un aparato de los medios que hacen estas cosas. Nosotros somos como acá Ana dice, somos una pequeña trinchera. Ella es la trinchera. Yo Nosotros solo vengo a estamos poner. acá trincherados. Pero lamentablemente no va a llegar. Está buenísimo como decís, pero no hay que quedarse en no vamos a llegar. Sí, que hable Ana, que hable Fer, aunque sea 2 personas llegamos, pero los medios buscan esto. Los medios buscan che, está todo mal, pero ¿por qué está todo mal? Porque otras personas lo hicieron mal. Entonces dicen, y de paso se va esto de la otra vuelta de que como los videos de Capusotto, que parece que vivimos en un sketch de Capusotto a veces, es tremendo. De esto como decís, que no hay empatía y después generar, che, pero si el Harraham no seguía nada, si no hay tantos si no hay tantos pibes con cáncer, no sabés vos si no, No hay tienen pibes. ni idea. No tienen ni idea. Pero Ni idea. bueno, desde acá, desde esta trinchera, vamos a seguir dando pelea y no nos vamos a rendir tan fácil. No. Y vamos a hacer nuestro pequeño granito de arena, como dice Y Fer. yo, de mi parte, gracias, Fer, porque seguramente No, muchísimas gracias a por ustedes. aportar. Y en realidad esto que pudimos lograr entre nosotros tres es nuestro granito de arena, pero también Sí. para nuestra salud mental. Yo cual. sabés cosas, mira, todo el que mencionaste fui esa persona que un día faltó a trabajar, fue una persona, y no todos tenemos la capacidad de tener una persona, a mí me llamaban, por supuesto, me decían, che, ¿por qué no viniste a trabajar? O uno de identificar, a veces estás tan saturado que no puedes identificar. Exacto, Exacto. bueno, hay un montón de cosas y que parece algo. Claro, nosotros no somos psicólogos, no estudiamos, pero sí podemos Yo mirar. en 6 años tal vez sí. Bueno, puede ser, pero digo, podemos ver pequeñas cosas. Sí. O sea, creo que el Claro. mensaje de todo esto es estar un poco más alerta y mirar un poco más al costado. Estar alerta y por más que nos saturen y nos invadan de cosas, entender que eso es para desconectarnos. Claro. Por ejemplo, Claro. vos, Ana, haces un montón por la gente. Viste que a veces uno dice, es un poquito, dice, pero vos, por ejemplo, haces mucho ya con que tener a Fernanda en tu programa hablando para los demás es un montón, ¿o no, Fer? Vamos a subirle la autoestima a Ana. Claro. No sé si yo, pero la radio tiene que servir para esto, la comunicación tiene que servir Los para medios, esto. Claro. exacto. Ese es el poder, a veces dice que hacemos, es el Exacto. poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Y a ver, no sé cuántas personas van a escuchar o van a quedarse demorados en esto, pero con que solo 1 o 2 personas Sí. lo puedan hacer y lo repliquen, para mí ya es un montón. Sí. Bueno, Fer, el sí. tiempo donde estamos todos separados, cortados, todo está cortado y lastimado, me parece que sentarnos media hora, 40 minutos, 5 minutos a pensar algo como es la salud mental, me parece que es un montón. Es un montón. Si nos tenemos que ir con algo, Sí. ¿con qué nos vamos? ¿Qué decís? De Nada. tirarnos algo para seguir. Yo lo que creo es esto, yo usaría la palabra registro Ujú. y usaría la palabra colectivo. ¿sí? Y me gustó, Lo disculpame colectivo. paréntesis, me gustó el callejón complicado, pero no sin salida también. Para mí, no si yo pienso que hay un callejón sin salida, y no sé, me tengo que jubilar y Chau. Sí, ponerme obvio. a tejer, ¿no? O sea, no, creo que siempre que hay un deseo, el callejón, por más complicado que lo tengamos en la vida, lo podemos transitar. Y que es el deseo de la vida.
¿no? El deseo de tener una vida digna. Sí, claro. Y para mí digno puede ser una cosa y para ustedes puede ser otra y para otro puede ser otra. Pero digo, no hay callejón que no se pueda transitar si uno no tiene este empuje de la vida, Claro. por Claro. más complicado que sea. Exacto. Y lo importante que es también sonreír y todo eso, ser alegre, que es lo que nos quieren quitar también, va por ese lado también. Y Es bueno, sí, totalmente. la amargura, Exacto. la mala sangre, Ujú, Claro. Es totalmente. ¿no? Por suerte no todo está perdido No. y existe No todo está gente. perdido. No, gracias, Fer. Una Gente genia. como Fernanda que nos motiva, Gracias nos a dice ustedes. tenemos que seguir con esto porque es por ahí. Y bueno, hoy Es por vamos ahí. a estar una vez al mes charlando de todas estas cosas que nos Dale. hacen tanto ruido y es un Dale. placer siempre. Gracias, Siempre Un es de- Fernanda. placer para mí y muchas gracias por el espacio. Gracias. Chao. Bueno, Gracias, estuvo aquí Fer. Fernanda Delgado con nosotros, gracias que estuvo aquí charlando, aportando un montón. Un grano una taza de arena para nosotros. ¿Quién es este que hablan de decir? Pero es una taza de arena que nos tiró. Es muy importante hablar de estas cosas. Me parece que tenemos que hablar, tenemos que esta acción de charlas pendientes tiene que ver con eso, esas cosas que vemos que están sucediendo y no le estamos dando pelota, o no podemos, o no llegamos. Mira, no llegamos. la de hacer de muchas veces nos preocupamos y como decía Fernanda, hay que ocuparse también, ¿viste? A Bueno. veces es muy difícil.